Cabe destacar que cuando hablamos de una concepción sistemática del ordenamiento jurídico, estamos hablando de tres elementos: la unidad, la plenitud y la coherencia. ¿No? Hablar de unidad y coherencia van a determinar la necesidad de interpretar sistemáticamente las normas que componen a ese ordenamiento jurídico. Y entonces esto nos llevará a establecer que no van a existir normas contradictorias entre sí. No va a haber algo que contravenga a una norma o a otra. Cuando hablamos de esa concepción sistemática del ordenamiento jurídico y hablamos de esa unidad, plenitud y coherencia, estamos retomando también dentro de esa unidad y dentro de esos elementos y dentro de esa coherencia el elemento del que hablábamos hace un momento, la supletoriedad, ¿no? Esa heterointegración o esa autointegración que se va a hacer de la norma jurídica para poder colmar esa laguna existente. Notemos cómo vamos recabando y vamos encontrando diversos, recogiendo lo más importante de los diversos tipos de argumento. Argumento de autoridad, jurisprudencia o doctrina, argumento por analogía o asímile, ¿no? La analogía y la supletoriedad de la norma, argumento basado en los principios generales del derecho, argumento a través de la interpretación sistemática. Las normas vamos a ver que forman parte de un sistema jurídico, el sistema jurídico mexicano, o lo podemos ver en este sentido, atendiendo a lo que nos señala René David, por acá, atendiendo al sistema jurídico contemporáneo del que formen parte, atendiendo a las familias jurídicas. De esa forma podremos decir, bueno, es que las normas no se encuentran aisladas, las normas se encuentran atendiendo a esta clasificación contemporánea, a esta clasificación de los sistemas jurídicos. Por ejemplo, tenemos 5 familias. René David plantea 5 familias: la familia romano-germánica, la familia de los países del common law, la familia de los países socialistas o comunistas, la familia de los libros sagrados y las familias mixtas, que reúnen elementos de 2 o más familias, de 2 o más sistemas. Notemos eso. La interpretación sistemática del ordenamiento plantea esos 3 elementos: unidad, plenitud y coherencia, a través de lo que disponen las normas, a través de en dónde encuentra su origen el derecho, en dónde se obtiene la fuente de ese derecho atendiendo a la familia, y después cómo hago esa interpretación sistemática, cómo ubico, por ejemplo, las normas supletorias aplicables en determinada norma, cómo ubico esos medios para colmar las lagunas de la norma, a través de esta interpretación sistemática, ¿no? A través de ese conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, a través de señalar que cada elemento del sistema va a ser función de algún otro elemento y que no va a haber ningún elemento aislado, como lo refiere Ferrater Mora, ¿no? Y entonces vemos, les decía yo en este ejemplo de los engranes, uno va a poner en funcionamiento al otro, o el central pone en funcionamiento a todos, ¿no? Y entonces ninguno se encuentra aislado, y los elementos que se distinguen de estos puntos son principalmente unidad, plenitud y coherencia. Establecer esos 3 momentos, y a partir de establecer esos 3 elementos podemos señalar esa consideración de, bueno, habrá elementos más importantes que se van a derivar de ese carácter sistemático. Y al hablar de ese carácter sistemático hablamos de la fuente de la producción normativa, es decir, la norma proviene, como lo tenemos acá en la clasificación de René David, la norma proviene de un proceso legislativo debidamente regulado, proviene de la costumbre o del precedente judicial, la norma atiende a los medios de producción, la norma proviene de los libros sagrados, o la norma reúne, o la regulación reúne diversos elementos de sistemas jurídicos. Por ejemplo, en Israel, los libros sagrados y la costumbre, ¿no? Notemos esos elementos que forman parte de esta interpretación sistemática, de utilizar ese argumento basado en las normas que forman parte de ese sistema. Y esto nos viene o trae consigo
esa análisis que hacemos dentro de nuestro fundamento jurídico. Dentro de ese fundamento jurídico hemos establecido normas constitucionales, tratados internacionales, derechos fundamentales, normas sustantivas, normas adjetivas, precedentes judiciales por cuanto hace al derecho interno, por cuanto hace también al derecho internacional, ¿no? Corte Interamericana. Notemos, eso que estamos señalando en esos dos rubros de fundamento constitucional y fundamento procesal nos permite establecer y hacer el análisis dentro de un sistema, dentro del sistema de normas constitucionales, normas procesales, normas sustantivas. ¿No? Nosotros hacemos ese argumento a través de ese sistema, ¿no? De ese sistema jurídico mexicano, de ese sistema que se desprende de diversos ordenamientos. Entonces notemos que lo vamos aplicando. Podemos ubicar también este argumento sistemático en un sentido estricto, y para hablar de ese sentido estricto vamos a establecer algunos puntos. ¿Cuáles van a ser?